Vamos a continuar con la carta que escribe Santiago. En el capítulo 1 ya estuvimos meditando en uno de esos versículos, en unos casi dos en realidad, porque citamos el versículo 3, ocupamos el versículo 4 de base a lo que estuvimos meditando. Ahora vamos a estar compartiendo el versículo 5 de esta carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Que Dios bendiga a todas las personas que se conectan también con nosotros en distintos lugares, que están con nosotros. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, hermanas, los siervos del Señor que están de una u otra forma con nosotros, y damos gracias al Señor también por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor, la que leemos en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y ¿qué pasará? Le será dada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué grande, qué maravilloso es nuestro Señor, el cual yo estoy seguro no hay nadie más generoso que Dios. Esto es como una acotación ahí al margen. Dios es bueno, Dios es generoso. Si usted ve la vida, el ministerio de Jesucristo acá, cuando lo desarrolló, usted se va a dar cuenta que Jesucristo, Dios hecho hombre, 100% Dios, uno puede ver su generosidad en todos los aspectos. Lo que pasa es que Dios es generoso, y Dios nos dice en su palabra que nos dará sabiduría a aquel que la pida. ¿Y cómo le dará? El Señor se la va a dar abundantemente. Bien, abundantemente. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Por lo tanto, si usted dice, hoy necesito sabiduría, pedirla. Pídala a Dios, dice la palabra. Mire qué cortito. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a alguien le falta sabiduría? Bueno, acá está la respuesta. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y mire, y confirma, y dice, y le será dada. ¿A qué sabiduría se está refiriendo aquí la palabra del Señor? Interesante, ¿sabe? Alguien dijo, escribió: existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos. Qué interesante, ¿ah? Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos. Y la Biblia llama nacidos de nuevo. Esta última es la sabiduría verdadera y real, porque durará para siempre en el cielo. Para ser sabio según el cielo, has de ser loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor, debo aceptar todo su amor. Hermosa reflexión, un resumen también que nos abre un poco el escenario de lo que es la
sabiduría. La sabiduría. ¿A qué se está refiriendo Santiago con esta sabiduría que dice que nosotros debemos pedírsela al Señor? ¿Sabe qué? Antes de avanzar un poco más, quisiera compartirles lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con respecto a la palabra sabiduría. Ojo que este es un diccionario secular, no es un diccionario bíblico. En primer lugar dice grado más alto del conocimiento. Grado más alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida o en los negocios. Aquí hay dos palabras que podíamos destacar ya. Conocimiento y prudencia. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. No cabe duda que lo que está enseñando acá Santiago nos está hablando no solo acerca del conocimiento, ¿sabe? Sino que de una dotación que Dios nos da para tomar decisiones correctas. ¿Sabe que no se nos tiene que olvidar algo? Que Dios ya estuvo en el mañana. O sea, el presente y el mañana para Dios es historia. Por eso tenemos el libro también de Apocalipsis, una revelación. Usted sabe que la palabra Apocalipsis significa algo así como correr el velo. O sea, Dios reveló lo que viene, pero Dios ya conoce toda la historia. Entonces, Dios a nosotros nos puede dar esa sabiduría, y es más, nos quiere dar sabiduría para tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. ¿No le ha pasado a usted de sentirse acorralado, acorralada, sin saber qué hacer, qué decisión tomo en medio de toda esta difícil situación en la que me encuentro? Bueno, Dios nos quiere dar sabiduría para tomar sabias decisiones en momentos difíciles. ¿Sabe? Porque, insisto, Dios ya estuvo en nuestro mañana. Y Dios está interesado en que nosotros tomemos decisiones sabias. Dios no quiere que nosotros andemos de error en error o aprendiendo de los errores. Mire qué interesante. Porque para algunos el dolor es como un maestro. Se aprende del dolor. Pero yo pregunto, ¿será esa la voluntad de Dios, que nosotros aprendamos en base a los errores, en base al dolor? La respuesta es un rotundo no. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros tomemos decisiones sabias. Y hay ocasiones donde tendremos que tomar decisiones y nada más será en base a la palabra del Señor, y a lo mejor sin comprender con exactitud lo que va a pasar mañana, pero usted está tomando la decisión en base a la luz de la palabra que nos va a conducir a bendición, que nos va a conducir a algo provechoso para nosotros. Por más que en ese momento quizás esa decisión que usted tomó le produzca aparentemente, humanamente, una desventaja, se va a traducir en bendición si estamos tomando las decisiones en base a la palabra del Señor. Por eso que es muy importante que nosotros dediquemos tiempo en estudiar la palabra, porque la palabra nos da sabiduría, es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios para tomar decisiones sabias. También podríamos decir, haciendo una panorámica respecto a la sabiduría que está hablando Santiago en esta carta, que significa discernimiento práctico. ¿Ha escuchado usted la palabra discernimiento? También tiene que ver con el tomar las decisiones, porque si yo discierno, conozco bien la situación o lo que viene, a través del discernimiento podré tomar una decisión correcta, sabia. Eso es lo que Dios quiere también de nosotros. Por eso es que es importante la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios, ¿sabe qué? Nos conduce a una vida recta, nos conduce a una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted no puede vivir la vida de acuerdo a los principios divinos si no se sumerge, permítame decirlo así, en el río de esa sabiduría de Dios. Si no nos empapamos de lo que Dios nos enseña, nos dice
que nosotros tenemos que hacer o cómo tenemos que vivir. Dios quiere encendernos esa luz. Por eso que en la Biblia, la palabra de Dios vemos que se compara con una lámpara. ¿Y qué es lo que da la lámpara? Cuando usted piensa en lámpara, ¿a qué lo relaciona inmediatamente? A luz, ¿no es cierto? Y cuando está oscuro, ¿qué es lo que usted necesita para poder caminar bien? ¿Qué es lo que necesita usted para dar paso y no tener algún inconveniente, un problema, no tropezar? ¿Qué necesita? Luz. ¿Ve? Entonces la palabra de Dios representa a esa luz para tomar decisiones sabias, oportunas, correctas, en todo momento, para conocer la voluntad de Dios, que es esa sabiduría revelada para nosotros. Tenemos que diferenciar la sabiduría humana de la sabiduría de Dios. Ya dijimos en ese escrito que alguien señaló que los que en este mundo se llaman sabios o son sabios para este mundo, para Dios son necios. Fíjese que en el capítulo 3 de esta misma carta de Santiago, a contar del versículo 13, se enseña la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Dice la Escritura así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entendamos que esta sabiduría de Dios nos capacita para tener una buena conducta. Y no se nos olvide que lo primero que el Señor cambia en nosotros es nuestro interior. Por eso se habla del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de actitud, porque si cambia la mente, ¿qué va a pasar? Van a cambiar los hechos, van a cambiar las acciones, ¿no es cierto? Entonces, así lo dice Santiago: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y escuche, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esto está muy bueno, porque hay otra sabiduría. Lo dice la Escritura, estamos leyendo de Santiago capítulo 3, en el versículo 15. Entonces hay una sabiduría que desciende de lo alto, desciende de Dios, una sabiduría que para el mundo puede ser interpretada como locura. Y hay una sabiduría que no desciende de lo alto. Dice, sino terrenal, y escuche, mire, dice terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría humana. Esa es la sabiduría del hombre, de la mujer sin Dios. Por eso que, atención, porque tenemos que ser sabios a la hora de elegir consejeros. Hoy día que parece que todos sabemos de todo, que nos encontramos con personas que se manejan, parece hoy día, en todas las áreas, en todas las competencias. Es necesario buscar gente que tenga la sabiduría de Dios. Es necesario buscar gente que se rija de acuerdo a los principios bíblicos, los principios de Dios, los principios que están ahí en las Sagradas Escrituras, que se manejan, que se mueven y que viven de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Dice, la Escritura sigue diciendo en este capítulo 3 de Santiago, ahora en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, mire qué bueno esto, lindo contraste está haciendo Santiago.
Pero la sabiduría que es de lo alto, usted puede reconocer y podemos reconocer todos cuál es la sabiduría que viene de lo alto y cuál es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Son diferentes, son distintas. Los resultados no son los mismos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Lo dice la Escritura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, que si nos estamos moviendo con la sabiduría de lo alto, ahí está. Esto se tiene que manifestar en nosotros. Esto se tiene que ver en nosotros. Y entiéndase que la sabiduría, para poder comprenderlo mejor, viene a ser un atributo de la mente. Es que sabe que cuando el Señor nos llama, como decíamos en el mensaje anterior, Dios nos comienza a preparar, Dios nos comienza a perfeccionar, Dios nos comienza a nosotros a capacitar. Y esa capacitación, una parte importante de eso, es el cambio que el Señor hace en la mente, Porque no es igual una mente de una persona regenerada, de una persona que ha recibido el señorío de Jesucristo en su vida, a una mente de una persona sin Cristo, a una persona separada de Dios. Por eso que el apóstol Pablo lo dice tan claramente y tajantemente, que antes nosotros estábamos muertos, dice, muertos. Está hablando de un estado de separación de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando recibimos a Jesucristo, ¿sabe? Fue vivificado nuestro espíritu. Empieza a haber un cambio de mente. Comenzamos a ver las cosas según lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor comienza a limpiar nuestro corazón. Acuérdese usted lo que dice el Salmo 119. ¿Con qué, dice y pregunta, limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con obedecer, con guardar tu palabra. ¿Se da cuenta? Entonces son cosas que tenemos que tener presente, porque la palabra del Señor, la sabiduría que es la palabra de Dios, nos va cambiando, nos va transformando, y nosotros tenemos que comprometernos con la palabra, porque a veces, ¿sabe? Nos resistimos a la palabra. Sabemos lo que dice la palabra, sabemos cuál es la instrucción de Dios, sabemos, conocemos, es revelada la voluntad de Dios por su palabra, pero a veces somos duros, somos porfiados. Sabemos que la palabra del Señor dice tal o cual cosa que debemos hacer, cómo debemos vivir, pero sin embargo a veces decidimos vivir de una forma diferente, distinta. ¿Acaso no hemos encontrado tantos casos de gente que está aún dentro de la iglesia y dice que quiero trabajar para el Señor, yo quiero servir, pero lo primero es lo primero? Es lindo el servicio al Señor, todos somos llamados para servir, pero lo primero que tenemos que hacer como ministerio común, que tenemos todo, aparte de amarnos los unos a los otros, amar a Dios, tenemos que obedecer. El verdadero amor a Dios, ¿sabe cómo usted lo comprueba? En la obediencia. Si usted verdaderamente ama a Dios, entonces usted vive una vida de obediencia. Si escuchamos un mensaje como este y nos alumbra un área de nuestra vida que estaba oscura, sucia quizá, entonces ¿qué hacemos? Inmediatamente lo rendimos al Señor. Señor, aquí está mi corazón. Mira, Señor, esta situación. Necesito que tú me cambies. No está bien esto que yo estoy haciendo. Porque la sabiduría de Dios nos muestra también el error. Nos muestra que no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Pero no solamente para que nos sintamos al descubierto, sino que para que cambiemos esa área. Porque el Señor está trabajando, está perfeccionando su obra en nosotros. Fíjese, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Es que si usted está viviendo y yo estamos viviendo con la sabiduría de Dios, ¿sabe qué? Eso se va a demostrar. Eso se va a ver en la conducta. Eso se va a ver en lo que decimos, en lo que hablamos. Por eso que Jesús fue claro y me gusta tanto Jesús. En lo que dijo ahí y encontramos para nosotros en parte de lo que fue el Sermón del Monte, un sermón extenso que comienza en el capítulo 5 de Mateo. El Sermón del Monte, en el capítulo 7, nosotros encontramos esas palabras del Señor Jesús que dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice Jesús que el árbol bueno no puede, escuche y grábese esto, el árbol bueno no puede dar fruto malo. Parece que esto algunas personas no lo han entendido. El árbol bueno no puede dar fruto malo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y hoy día, ¿sabe? Nos encontramos con una cantidad de gente que insiste en temas que son ideología de hombre, no son de acuerdo a la palabra del Señor. Si verdaderamente la persona ha sido regenerada, si verdaderamente la persona ha tenido un encuentro con Dios, si verdaderamente la persona está buscando sabiduría de Dios, ¿sabe qué? Eso lo va a llevar a la práctica, eso se va a traducir en una forma de vida. Jesús dijo, no puede el árbol bueno dar fruto malo, pero el árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Se da cuenta? Entonces no es suficiente cuando la gente dice, no, pero si esta persona fue a una campaña y recibió al Señor, hizo una oración. Y si esa persona sigue viviendo de la misma forma como vivía antes de recibir al Señor, ¿sabe qué? Es cuestionable ese, entre comillas, esa rendición al Señor. Porque Jesús dijo, insisto, Jesús dijo, no puede el árbol bueno dar fruto malo, no puede. Entonces, si nosotros nos estamos guiando según los principios de Dios, si nosotros le estamos pidiendo sabiduría al Señor, y si necesitamos tenemos que pedirla, eso dice la palabra. Y si pedimos sabiduría, estamos orando en la voluntad del Señor. No es solamente para que nuestro conocimiento se ensanche, sino que para que eso se vea también en la práctica. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. Porque los griegos utilizaban 3 palabras para señalar lo que se podría definir como la mente equipada. ¿Sabe? Tenían 3 grandes palabras que describían otras tantas grandes cualidades de la mente. Por eso, mire, es tan importante rendir la vida al Señor, porque la mente es un lugar clave en la vida del hombre, en la vida de la mujer. ¿Se acuerda usted lo que dice Proverbios? Cuando dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Se entiende también por corazón, por la mente. Guarda tu mente, cuida tu mente. Entonces el Señor lo que dota, lo que capacita también en nosotros, lo que cambia cuando le aceptamos a Él, es la mente. ¿Sabe? Y ellos hablaban, los griegos, de 3 grandes cualidades que seguramente los escritores del Nuevo Testamento se apropiaron de estas 3 palabras que vamos a mencionar ahora, porque estaban también convencidos que cuando describen, que cuanto ellos describían se encuentra en Jesús y solo en Jesús. Jesús, el modelo perfecto. La primera palabra del griego, Sofía. La primera palabra, Sofía. ¿Sabe que esta palabra, Sofía, o Sofía, se traduce sabiduría?
¿Sabe? Pero sabiduría de las últimas cosas. En los escritos griegos hay muchas y grandes definiciones de Sofía o Sofía, pero la más común dice que Sofía es conocimiento de las cosas. Conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas y de sus causas. Estamos hablando de lo que se puede definir como la mente equipada. Primera palabra del griego, Sofía o Sofía. La segunda de estas tres grandes palabras es la palabra efrónesis. Ahora, esta palabra usualmente se traduce en prudencia. Y mire cómo van de la mano las cosas. Porque una persona sabia, de acuerdo a la sabiduría de Dios, es una persona prudente. ¿No es cierto? Porque es sabia. Toma decisiones sabias. Se conduce sabiamente. Y esta palabra se traduce como prudencia. La diferencia básica entre Sofía y frónesis estriba en que Sofía es teórica. Su conocimiento teórico. Y frónesis práctica. ¿Ve? Se abre un poquito más para comprender mejor. Sofía tiene que ver con la mente del hombre y frónesis con la vida, conducta y acción del hombre. Pero ¿sabe qué? Estos términos como que van de la mano. Usted no se imagina una persona sabia, insisto, de acuerdo a la sabiduría de Dios, que no sea una persona prudente, que lleve esa sabiduría a la práctica. De otra forma, esa sabiduría no se traduciría en fruto. Y la tercera de las grandes palabras griegas que constituyen la buena dotación de la mente es súnesis. Súnesis significa literalmente unión, encuentro, confluencia. Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, ¿sabe? Para que comprendamos mejor, en esencia, súnesis es crítica. Súnesis es la facultad de distinguir entre las diversas formas de acción posibles según los diferentes valores de las cosas y las diversas situaciones y relaciones que se dan entre la gente. Súnesis es la habilidad de probar, distinguir, criticar, evaluar y formar juicios. Ahí están las tres palabras. ¿Se acuerda cuáles eran? Sofía, ¿no es cierto? Frónesis y, ¿se acuerda de la última? Súnesis. Mire qué interesante, ¿eh? Esto es vital, esto es importante, especialmente para nuestra conducta, obvio. Así pues, apreciamos que la mente equipada tiene una triple sabiduría. Mira, aquí se abre para que comprendamos mejor. La sabiduría que puede ver y entender lo último e infinito de las cosas. La sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida y el vivir cotidiano. ¿Se acuerda de las palabras, no es cierto? La primera sería Sofía. La segunda sería frónesis. Y, por último, la sabiduría que puede juzgar y someter a prueba las diversas reglas de conducta y escoger la mejor dentro de una determinada situación. Súnesis, que es la que tiene
lo que nosotros podíamos llamarle un juicio. Ayuda a evaluar las cosas para tomar una decisión. ¿Sabe que la Biblia aúna la sabiduría teórica, sofia, con la sabiduría práctica, frónesis, y con la súnesis? En la Biblia usted va a encontrar la sabiduría agrupada, estos tres términos griegos agrupados en la sabiduría. ¿Sabe? Esto es muy interesante, porque Dios está trabajando en nosotros. Porque Dios quiere que nosotros seamos personas sabias. Porque dice su palabra, el versículo que leíamos al comienzo, que el Señor nos va a dar sabiduría. Eso es lo que termina diciendo el versículo 5, dice, y le será dada. Entonces, si usted y yo tenemos falta de sabiduría, si a lo mejor estamos viendo que hemos tomado tantas decisiones equivocadas, erróneas, y que usted dice, uy, necesito ya más sabiduría para tomar decisiones correctas, para tener la sabiduría teórica, práctica, para poder hacer un buen juicio correcto entre las opciones que se presentan, ¿sabe? La Biblia dice que lo único que tenemos que hacer es pedir. Recuerde, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Pídala a Dios. Entonces usted no necesita decirle al Señor, Señor, no sé si está en tu voluntad lo que estoy pidiendo. No, si está en la voluntad del Señor. Si usted está pidiendo sabiduría, prepárese para recibirla. Prepárese para recibirla. Pidiendo con fe, obvio. Porque, ¿sabe? La Biblia dice, y si usted y yo creemos en la palabra, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Padre, madre, joven, que nos está escuchando esta palabra. ¿Cuántas personas hoy día, cuando se han encontrado con el Señor, encontraron la luz, encontraron la sabiduría? ¿Cuántos hoy día, después de ese encuentro con el Señor, están formando a sus hijos en base a los principios cristianos? Están siendo sabios. Eso dice la palabra. Incluso dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Ve? Ahí se comprueba la sabiduría. Temiendo al Señor, ese temor reverente, ese temor de respeto, de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos hoy día se lamentan, lloran? Y a veces no hayan qué hacer en la familia. La familia está siendo muy azotada en donde usted vaya, en las iglesias, matrimonios en crisis. Sería bueno, sería bueno entonces, más todavía oportuno, humillarse en la presencia del Señor, rendirse en la presencia del Señor. ¿Sabe para qué? Para decirle, Señor, necesito esa sabiduría que viene de lo alto. Porque si usted va a lo mejor donde un profesional, donde un psicólogo, sociólogo, lo que sea, le va a dar consejo. Hay incluso gente que se dedica a dar charlas, que habla de la familia. Son reconocidos exponentes de temas de familia en el mundo. Pero ahí no hay nadie de ellos que supere a Dios, que fue al que se le ocurrió la idea de la familia. Que fue al que se le ocurrió la idea y que dice la Biblia, hagamos al hombre. A él se le ocurrió la idea. Entonces sabe que hoy es demasiado importante y oportuno volvernos a Dios, buscar la sabiduría. Si es el caso suyo que usted dice, me he equivocado prácticamente en todo. Tomé una decisión, estudié una carrera, después ya me arrepentí de haber estudiado la carrera, empecé otra. O el jefe de familia puede decir, le abordé por el lado de que dicen de que hay que ser amigo de los hijos y no me funciona, se me están yendo de las manos. Sería bueno entonces
hacer lo que dice la palabra del Señor. Y si alguno, yo creo que todos aquí tendríamos que levantar la mano y decir, yo soy de ese alguno. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, pídala. Si usted como hijo no sabe cómo mantener mejores relaciones al interior de su hogar con sus padres, ¿cuántos hijos hoy día en su corazón albergan rencor, dolor, tienen heridas por el escenario, la situación que les tocó vivir? ¿Cómo se formaron a veces en la ausencia de sus padres? Vamos al manual del fabricante, las Sagradas Escrituras. Vamos a pedirle a Dios sabiduría porque Él ya tiene la sabiduría preparadita, porque Él dice que no la va a dar. Él dice que la da. La da. Así que si usted hoy día está descubriendo a la luz de la palabra que le falta esa sabiduría teórica, práctica, la sabiduría para saber hacer un buen juicio, ya está preparado ese envío. Dios ya tiene el envío listo. Está listo ya ese envío. Tiene su nombre, tiene mi nombre. Es sabiduría para usted, es sabiduría para mí, es sabiduría para saber conducirnos en un mundo torcido, en una generación torcida, pero es sabiduría para conducirnos en base a los principios del fabricante. Son principios infalibles, porque Él nunca falla, y Él ya estuvo en nuestro presente, y estuvo en nuestra mañana. Él sabe, Dios sabe, convenzámonos de esto, que nos cuesta como soltar las llaves. Convenzámonos que el Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y no hay nadie más, ni siquiera nuestros padres, que puedan hacer lo que Dios puede hacer por nosotros. Póngase de pie para que le demos una oración al Señor. Padre, te queremos dar gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por ese gran corazón tuyo, por esa generosidad, porque sabemos, Señor, que es así. Sabemos, Señor, que tú das sabiduría de forma abundante, Señor, y la necesitamos para conducirnos, Señor, en medio de esta sociedad en la que estamos. La necesitamos, Señor, para que cuando tengamos la posibilidad de hablar con algún necesitado, necesitada, a veces de nuestras propias congregaciones, en lo que fluya de nosotros sea sabiduría no humana, no un consejo humano, en base a experiencias o errores personales que en realidad, si no están sintonizados con tu palabra, no sirven, sino que lo que tengamos sea una palabra que venga directamente de lo alto, sabiduría del cielo. Esa sabiduría, Señor, que es un bálsamo, esa sabiduría que nos conduce, Señor, en la voluntad tuya, que tú nos creaste. Padre, en esta hora, oro por cada una de las personas que está con nosotros, a través, Señor, de la radio, a través, Señor, del internet, hasta donde lleguen estas palabras, Señor. Gracias, porque el envío ya está listo. Para quienes pidan la sabiduría, tú nos vas a dar de forma abundante y sin reproche. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, glorioso Espíritu Santo, por esta tu palabra, la que nunca vuelve vacía. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.